Y como dijimos, las variables estáticas métodos estáticos son métodos que no necesitan ser instanciados. Es decir, estos métodos pertenecen a cualquier clase, o sea, perdón, a ninguna clase en sí, sino más bien son métodos que simplemente pueden ser instanciados pueden utilizarse sin ninguna instancia en especial, ¿ok? Vamos a nuestro mismo ejemplo acá. Vamos a agregarle, por decir, imagínense que yo hubiera tenido el valor n1, por decir, yo acá tengo la clase, hubiera tenido que n2 sea un método estático, por decir, ¿no? Esto sería así, ¿no es cierto? Vamos a crear n2 como una variable estática. Le puedo decir public static n2, ¿no es cierto? Bueno, y falta el tipo de dato, ¿no? Public static n2. Correcto. Pero miren lo interesante de esto. Solamente quiero que verifiquen y vamos a hacer un ejercicio completo. Por decir, en cualquier lugar donde yo la llame, bueno, en este caso acá he instanciado, ¿no? Pero miren que ustedes no necesitan instancia, ¿ve? La clase se llama csuma, ¿no es cierto? Si yo le digo un punto, va a aparecer su método estático. ¿Se entiende? O sea, para este caso, n2 es estático. Entonces, si yo tengo la variable n2, y si yo la declaro la variable n2 como estática, yo no necesito primero instanciar la clase para poder llamar a ese método, sino más bien simplemente lo que yo hago es llamar a ese método y asignarle el valor directamente, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí en este caso que llamar a n2 así, y yo le podría decir que vale lo que vale a esto, ¿no es cierto? Yo le podría decir que vale lo que vale n2 y le digo punto y coma, y aquí estaría asignando el valor directamente. Esto lo voy a borrar para que quede así. Se supone que aquí yo ya le estoy asignando el valor de n2 directamente al método estático o a la variable estática, correcto. No necesito ver instanciado. Si ustedes han visto, la instancia se llama CSU. Aquí en este punto la instancia se llama CSU. Y yo CSU aquí he instanciado y llamado a CTN1, pero en ningún momento instancio la clase para llamar al N2. Aquí en este caso solamente yo tengo al N2 directamente. ¿Ok? Entonces digo C suma N2 doble parse doble y ya está, ¿no? TXT N2 getText y se acabó. ¿Ok? Ya estamos. A ver, ahora vamos a la clase. Y en la clase pues vamos a poner esto de acá en comentarios. Entonces en teoría, como ya aquí al llamar a este método estático, ¿no es cierto? Al llamar a este método estático vemos acá que hay un acceso estático al campo 2, ¿no? Acá he cerrado la propiedad y estoy asignándole un valor directamente a un método estático. Entonces, le puedo decir 1512 igual 27, ¿se dan cuenta? Que igual sigue saliendo, igualito sigue saliendo el valor. ¿Ok? Muy bien. Otro más. De repente puedo hacer también no solamente una variable estática, sino también puedo asignarle un método estático. Yo le puedo decir public static doble. ¿Correcto? Public static doble. Y puedo también asignarle valores directamente, ¿no? Yo puedo decir acá TE1 y yo le puedo decir que N, por acá debería decirle coma N, ¿no? N sería el valor que va a tomar en este caso el resultado. N return N. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer acá es
convertir este método de suma, le ponemos public static doble, ¿ok? Public static, de tal forma que ahora ya no necesito tampoco instanciar este método suma, sino directamente lo puedo llamar. Recordar que aquí cuando se define un método estático, yo no necesito llamarlo con un this, porque si no me salta error, ¿ok? Yo no necesito llamarlo con un this. Si yo le pongo this acá, me salta error, ¿correcto? ¿Por qué? Porque this es como si N1 perteneciera a esta clase. Y como les he dicho hace un momento, cuando yo trabajo métodos estáticos no pertenecen a ninguna clase en especial. Simplemente, o sea, no es un miembro de la clase. Aunque lo llamo directamente, pongo la clase donde se encuentra el método estático, punto, y aquí instantáneamente ya estaría saliendo, ¿ven? Ahí sale, 3 métodos estáticos, tengo 2 variables estáticas, N1 y N2, y tengo un método estático suma, que acá estamos llamándolo directamente desde suma, no necesito instanciarlo. ¿Correcto? Entonces aquí le digo txt número 1 punto getText, ¿no? Y bueno, con su integer siempre, ¿no? Con su doble punto parse doble para convertirlo. Doble punto parse doble. Txt número 1 getText txtn2. Ya están. ¿Ok? Entonces ahí ya debería todo salir bien. Acá tengo un 15, tengo un 17, 32. Ahí está. ¿Ok? Entonces igualito de la misma forma sale cuando yo creo las variables estáticas. ¿No? ¿Está bien? Ahora, si yo le digo public y quiero generar no métodos estáticas y variables estáticas, de repente quiero un método estático y variable estático. Ahora vamos a ver cómo va. Public, digo, aquí sería private, doble, n2, y esto que lo tenía acá y le quitaría, ¿no? Vamos a ver si se puede asignar directamente a un método, ¿no? Punto private doble n1, ¿no es cierto? Y private doble n2. Vemos dentro del método estático si podemos asignar y vemos que no aparece nada, ¿no? N1 tampoco, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, yo para poder trabajar con estos valores solamente tengo que asignarlos como públicos. Por decir, si yo le diría doble N1, ahí sí podría asignarlos sin ningún problema. Pero el problema viene cuando yo quiero asignar dentro de una variable estática variables que se encuentran dentro de la clase, como por ejemplo estas dos. No sé si me dejo entender. Esto sería interesante que quede claro. O sea, cuando yo defino métodos estáticos, si yo quiero hacer cálculos de métodos estáticos, pues esos cálculos tienen que venir de variables estáticas. Como hace un momento yo declaré variables estáticas y el ejercicio funcionó sin ningún problema, ¿no es cierto? Yo utilicé variables estáticas y el ejercicio corrió sin ningún problema cuando yo definí las variables como estáticas. ¿Está bien? Si yo defino las variables como estáticas no tengo problemas. Todo está bien. Ese es el trabajo en sí con los métodos estáticos y con las variables estáticas. Realmente su principal uso radica en las conexiones a base de datos. Cuando ustedes tengan conexiones a bases de datos, entonces van a usar una clase que tenga un método estático. Para que ese método estático lo podamos llamar
dentro de otros métodos de otra clase y de esa forma hacer conexiones a la base de datos. Entonces, eso es lo interesante en este punto. Eso es lo interesante en este aspecto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien, continuamos. Vamos a ver otro ejemplo con métodos estáticos, ¿ok? En este caso vamos a suponer que yo quiero, por decir, tengo aquí, bueno, en este caso aquí lo que he hecho es obtener una suma de dos números, ¿no? Pero vamos a hallar posiblemente una clase que me pueda mostrar, una clase que muestre si es suma, resta, multiplicación o división, ¿no es cierto? Según el operador que yo le paso como parámetro. Entonces yo podría pasar como parámetro por acá un operador, ¿no? Ok, yo podría pasar el operador por acá, ¿no? txt operador, se me ocurre, y luego edito, borro, y aquí le digo operador, ¿no? Ya está. Entonces acá le pasaré el operador, digo calcular y aquí me calcula la operación. Tendría que ir a la clase. En la clase prácticamente tengo yo lo mismo. Bien, bueno, el concepto de método estático ya lo tenemos claro. Pero ahora miren lo que les voy a explicar. Algo muy sencillo. Entonces yo creo tres variables. Le digo private doble n1, n2, n3, n3, resultado, ¿no? Resultado, R, ya está. Ahí están las tres variables, tengo las tres variables, tengo las dos variables y el operador. Pero el operador va a ser de tipo string, ¿no es cierto? Entonces le digo private string operador, op, de operador, ya está. Tenemos las tres variables, el resultado lo dejamos ahí, correcto. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Clic derecho, refactor, encapsular campos, ok, clic derecho en la clase, refactor, encapsular campos, y aquí ven que tenemos los métodos get y tenemos los métodos set. Entonces yo quiero generar cuáles son las variables donde voy a obtener entradas, de las tres, ¿no? N1, N2 y el operador, ¿no es cierto? Entonces aquí le digo refactor, y aquí si queremos le pongo público protecte, aquí creo si quiero get, aquí comienzo a cambiar algunos parámetros o los comentarios por defecto. Yo en mi caso quiero marcar estas tres, le digo refactor y el código ya me lo generó. Ven, este código nosotros lo escribimos hace un momento, ¿no es cierto? Pero ahora ya no es necesario. Simplemente yo tengo que crear estos métodos, y al crear estos métodos ya está todo desarrollado. O sea, ya me genera las tres variables que yo voy a generar. Si quiero que me genere alguna variable de salida, también lo puede hacer. En este caso yo le puedo decir así, resultado, ¿no? Y otra vez me voy a la clase, clic derecho, refactor, o lo puedo hacer manual, encapsular, y acá quiero un get resultado, ¿no es cierto? Entonces marco el get resultado y le digo refactor. Instantáneamente ya me salió el get resultado. Que le podemos poner suma, que le podemos poner multiplicación, que si quiero no lo hago de esta forma, sí se puede también. Pero en este caso lo usé de tipo string, ¿no es cierto? Pero el resultado no sería de tipo string. Acá sí hay que cambiar acá. Vamos a poner el resultado de tipo doble, ¿no es cierto? Resultado. Y fácilmente puedo modificar directamente estos valores, ¿no? Entonces aquí puedo ponerle que quiero, recuerden que es simplemente una ayuda que tiene Java, ¿no? Es una ayuda que tiene el programa Java para que el código sea más sencillo, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que haré en resultado, voy a hallar el resultado de los tres, ¿no? Pero solamente voy a hacer esto, le digo si this .op. Vamos a hacer una comparación, pero para comparar cadenas aquí se usa la sentencia equal. Entonces le digo si es igual a más, ¿no?
Si es igual a más, entonces ¿qué hago? Perdón. Si es igual a más, entonces, ¿qué retorno? Le digo return this n1 más this n2. Ya está, ¿no? Y acá puedo anidar esto si quiero. Else if, sí, ahora le puedo decir lo mismo, ¿no es cierto? Si n1 es una multiplicación, si es por, entonces, ¿no es cierto? Si es una multiplicación, ¿no? Si es una multiplicación, entonces le digo lo mismo. N1 por N2. ¿No es cierto? Y si no, de repente es una resta. Y si es una resta, le diré menos N2. Y si no es ninguna de las dos, si no es ninguna de las dos, entonces al final le diré que es una división, ¿no es cierto? Pero aquí hay que validar, por supuesto que ya la validación adicional la pueden definir ustedes sin ningún problema, ¿ok? Porque aquí yo puedo, en la resta, puede ser que el primer operando sea mayor que el segundo. Entonces acá tengo que ponerle otro if, ¿no? Que N2 tiene que, si N2 es mayor que N1, entonces tiene que ser la resta al revés, si no hubiera, va a salir negativo, ¿no? Y eso no queremos, igual aquí en la división no puede haber división por 0. Entonces esas cosas pueden ir contemplándolas sin ningún problema. ¿Sí? Ya está, eso sería todo. Ahora me voy a mi formulario y en mi calcular tengo que hacer unas modificaciones, ¿no es cierto? Ya no estamos acá trabajando con las variables de los métodos estáticos, aunque quisiéramos, si quisiéramos también podríamos volver todo esto estático y pasarle el método estático. Recuerden que la principal razón por el cual se crean métodos estáticos, variables estáticas, es para conectarme, hacer conexiones a bases de datos, porque estas pueden ser llamadas desde otra clase, ¿ok? Estas pueden ser llamadas desde otra clase. Entonces aquí sin ningún problema yo le diría csuma es igual a csum, que es igual a new c suma, ¿no? Y viene por acá esto. CTN1, y aquí le digo doble punto parse doble es igual a txt número 1 punto getText, ok, txt número 2 y txt no sé si le hemos puesto número 3, vamos a ver, set op, ok, bien fácil, si no me acuerdo, punto, set op, ya está, doble parse doble, y aquí, bueno, como es string no necesito convertir nada, ¿no? Como es string le digo txt operador, si no me acuerdo le digo this txt, acá está, ¿no? Operador punto getText y se acabó. Y al final le digo csum, bueno, al final quiero el resultado en txt resultado punto sectext, ¿no es cierto? Porque quiero escribir dentro de él. Entonces yo puedo decirle esto y puedo decirle csum get resultado, ¿no? Y ya estaría el código de la programación. Paso a los 3 parámetros y luego llamo a get resultado. Y aquí en el código de resultado ya me dirá, ¿no? Si es una suma, entonces que lo sume, si no que lo multiplique. Y vamos a ver si esto va saliendo bien. Por supuesto que hay que validar bien. Las validaciones son adicionales. Si yo le digo 12 por 12 y yo le digo al operador quiero multiplicar, debe dar 144, ¿no?
Pero si yo le digo suma, debe dar 24, ¿no es cierto? Y si yo le digo resta, tiene que dar 0. Y si yo le digo que lo divida, tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces ahí vemos que una simple aplicación, vemos el uso de las clases. Es muy potente porque si yo no lleno de código acá mi programación. ¿Ok? En el transcurso de los temas vamos a ir explicando esto. Les agradezco por su tiempo y solamente les invito a que sigan practicando y esforzándose. Si es que no se entiende aún, sigue esforzándote y de hecho que lo vas a entender. Está comprobado.